Muy buenos días a todos, muchas gracias por conectarse a esta nueva clase de sistemas y tecnologías de los sistemas de información. Bueno, vamos a dar continuidad al tema que veníamos trabajando, que era el tema de integrativo de capítulo 5 de funciones, donde básicamente nosotros tenemos que recordar, simplemente a modo de repaso, que en este integrativo nosotros abordábamos dos grandes grupos de funciones, lo que son las funciones de texto, por un lado, y ahí veíamos aquellas funciones que nos permitían manipular cadenas de texto para obtener la parte que decimos es la parte útil de esas cadenas, y por el otro lado trabajamos también en este integrativo con lo que son funciones de búsqueda de referencia, es decir, aquellas funciones que también, como estuvimos viendo, nos permiten obtener información relacionada entre distintas tablas dentro de nuestro libro de Excel. Sobre todo pensando en aquellas configuraciones que se supone se deben presentar en los casos en que se trabaja con sistemas con bases de datos relacionales, es decir, aquellas donde cada información importante se registra a través de tablas separadas. Como ejemplificamos siempre, por un lado los clientes, por otro lado los productos y por otro lado lo que son, por ejemplo, las tablas transaccionales como pueden ser las ventas. ¿Tá? Bueno, hasta ahí lo que estuvimos viendo. Vamos a seguir avanzando ya con la última parte del ejercicio donde nosotros teníamos todo lo que tiene que ver con el armado de informes a partir de la información que habíamos ido extrayendo. ¿No? Bueno, vamos a compartir enseguida el ejercicio con el que estábamos trabajando. Bien, volvemos aquí, entonces recordemos que simplemente a modo de repaso, vamos a repasar un poquito lo que estuvimos viendo en nuestra hoja de cálculo. Nosotros básicamente teníamos esta estructura. Cuando arrancamos a trabajar con el ejercicio teníamos todo lo que son los identificadores de referencia, que es un código que apuntaba a la tabla de referencia, desde la cual nosotros íbamos a extraer una primer versión utilizando buscar B y apuntando a una columna que nos informe el enunciado, en este caso la de RG1, y vamos a extraer una primer versión que aproximaba a lo que nosotros estamos buscando, que es el código del producto. Entonces, nuevamente, ¿cómo trabajamos acá? Con el código y sabiendo cuál es la tabla, en este caso la de referencias. Una vez que obtuvimos eso, mediante la función derecha, lo que hicimos fue extraer toda la porción derecha de la cadena de texto, es decir, todo lo que está desde el 6 hasta la P, quitando todo lo que viene después, de derecha a izquierda. Y como trabajamos con la función derecha, para saber la cantidad de caracteres a extraer, recordemos que siempre tenemos que combinar las funciones de largo y de encontrar, que me van a permitir a mí extraer efectivamente del largo total de la cadena de texto menos el lugar del segundo guión, en este caso. Por eso la función encontrar la construíamos a partir del segundo guión. Bien, en el tercer, una vez que hemos obtenido la columna E, sabemos que, no, lógicamente, esto no es el código del producto, obviamente, pero sí sabemos un dato muy importante, que en esta columna E nosotros tenemos lo que denominamos la dirección del código que estamos buscando. Por dirección, nosotros entendemos que se trata de una función, perdón, que se trata de una celda en una hoja de cálculo que contiene información que nos interesa. ¿Cómo vamos a extraer lo que está dentro de H196 de la hoja de cálculo? Producto encriptado a través de la función indirecto. Aplicamos la función indirecto y ahora sí obtenemos el código del producto. Pero como también vimos en el enunciado, como vemos acá, la función indirecto es muy sencilla. Como vimos en el enunciado, vamos a tener un código que no nos va a ser útil porque le sobran caracteres, entre comillas. Para obtener el código útil, nuevamente aplicamos la función derecha y buscamos el lugar de las dos n. De esa manera, y por supuesto combinando con la función largo, obteníamos el código del producto. A partir de acá, y esto fue lo último que hicimos del ejercicio, lo que aplicábamos era la función buscar B
sobre el código del producto para obtener información de la tabla de productos y de la tabla de subproductos. Y luego, como una de esas informaciones es el código del subrubro, de la tabla de subrubros, y vamos a obtener información también de ese subrubro. ¿Tá? Una vez que obtenemos entonces la información de rubros y de subrubros, de la tabla de subrubros vamos a obtener el código del rubro de la columna I y desde la tabla de rubros vamos a obtener el nombre del rubro como hacemos siempre. ¿Está? Es importante aquí que nosotros tengamos en cuenta lo que estuvimos comentando anteriormente respecto de cómo se presenta cuando trabajamos con este tipo de relaciones. Acá, un segundito. Sí. Aquí. ¿Cómo se presenta la cuestión de los catálogos? En general, cuando nosotros tenemos catálogos, es decir, catálogos en el sentido de que no tenemos un listado plano de elementos, sino que tenemos diferentes niveles para ese listado. Y por diferentes niveles nos referimos a lo que estamos compartiendo en pantalla, donde nosotros tenemos un primer nivel de productos, tenemos, o más bien dicho, un nivel inferior de productos, tenemos a continuación un nivel superior de subrubros y finalmente el nivel más alto de rubros. Las relaciones entre estos niveles se van a dar siempre en un sentido de que el nivel inferior va a contener el código del nivel superior. Es por eso que, como observamos nosotros aquí, vamos a tener que en el nivel inferior de productos nosotros vamos a tener el código del subrubro que es su nivel superior. Y en el nivel superior de subrubros vamos a tener el código de rubros que es el nivel superior de subrubros. Esa es la manera de que nosotros podamos conocer a través de tablas separadas, porque insistimos, esta problemática la genera el hecho de trabajar con tablas separadas, lo cual ya aclaramos que es necesario. Eh, Cuando trabajemos con este tipo de problemáticas es importante entender que para que yo sepa cuál es en última instancia el rubro del producto, voy a estar necesitando siempre que se den todas las relaciones entre los diferentes niveles a través de sus códigos. ¿Tá? Después rubro, como ya también vimos, no está apuntando a ningún código en particular. Eso es lógico que así sea porque nosotros aquí ya sabemos que rubros es la última instancia de este nomenclador o de este catálogo. ¿Tá? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Volvemos entonces a nuestro Excel, donde nosotros ya hemos completado la información de los rubros y demás, y teníamos que hacer la misma información, teníamos que completar la misma información para el cliente. Con el cliente va a pasar algo similar. Nosotros sabemos cuál es el cliente, está claro que no. ¿Qué es lo que tenemos que obtener del cliente? Necesitamos obtener el código para a través de su código obtener el nombre del cliente. Consulta, esto lo habíamos mencionado en el encuentro anterior y proponíamos que traten de investigarlo a ver si podían resolverlo. ¿Pudieron resolverlo? ¿Quieren que lo veamos juntos ahora rápidamente de cómo obtener el código del cliente? ¿O alguien quiere ya sugerir la solución que hay que aplicar acá? Profe, Sí, genera, adelante. yo lo resolví, solamente me faltó precio unitario que no lo pude resolver. Ah, muy bien, ya enseguida lo explicamos. Perfecto. ¿Pudo la compañera resolver lo que es el cliente entonces? Sí, eso sí. Bien, ¿cómo haríamos acá entonces, aprovechando, si alguien más lo pudo resolver, también lo invitamos a participar? ¿Qué es lo primero que tenemos que obtener? Esta columna M, ¿cómo la vamos a obtener? La fórmula ahora yo la armo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer conceptualmente?
Bien, vamos a explicarlo rápidamente. Nosotros en este punto lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos para producto, que es que de la tabla de referencias y con el ID de la columna 2, recordemos que en esta columna 2 siempre vamos a tener, es importante que retengamos esto. Esto es una especie de tabla auxiliar que nosotros tenemos, la tabla de referencias, que con ese número me va a dar más información de esta venta, es decir, de la venta 1, de la venta 2, de la venta 3, etcétera, etcétera. ¿Está? Tengamos muy presente eso, es decir, para no hacer automatismos. Nosotros en la tabla de referencias lo que tenemos básicamente es más información de esta misma venta. ¿Está? Esa cuestión queríamos destacar. Entonces, y está bien que así sea porque muchas veces no vamos a tener toda la información que necesitamos en una sola tabla, como ya explicamos. En esa tabla de referencias, entre otra información, tenemos la referencia al código del cliente. Esto, además de que lo habíamos mencionado, está explicado también en el enunciado. Lógicamente, ustedes no tienen que estar adivinando esta cuestión. De modo que nosotros vamos a ir a buscar la información del cliente también a la tabla de referencias. Y en este punto nosotros necesitamos también saber cuál es el campo de información en el que está. La matriz sabemos que es referencia, pero ¿en qué columna iba a estar esta información? ¿En qué columna íbamos a tener la información de referencia del cliente? Aquí el valor buscado es C2 porque recordemos que la columna C2 es la que tiene el ID de referencia. ¿Está? Simplemente la escribo porque como ya hemos dicho, no, resulta mucho más cómodo trabajar de esa manera. La matriz de búsqueda va a ser referencias. ¿Y qué columna vamos a utilizar de la tabla de referencias? Esto estaba en el enunciado. ¿Recuerdan qué columna Profe, usamos ahí? yo ¿Sí? ahí utilicé AAE1. AE1. Perfecto. Y en el enunciado, ¿cuál de sí perfecto era AE, ¿no es cierto? Muy bien la compañera. En el enunciado nosotros habíamos dicho que la información estaba en la columna AAE y está muy bien lo que sugiere la compañera, que es agregar el 1, porque el 1 es una fila, ¿no? Podría ser también el 2, el 3 o lo que fuera. Ponemos el 1 acá para que nos quede igual a la compañera. Lo importante acá es que el sistema vaya y mire esa columna. Lo después qué fila es, a nosotros no nos importa porque nosotros queremos la información de toda la columna. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Y obviamente el ordenamiento siempre es falso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Miremos un segundito más la función que armamos. Estamos yendo a la tabla de referencias a buscar el valor de C2, de la celda C2, que recordemos que es el código de la referencia, y nos estamos trayendo la columna AE de dicha tabla. Esa columna AE, nosotros dijimos, es la información que nos interesa en el enunciado. ¿Tá? También le hubiésemos podido decir que la información estaba contenida, por ejemplo, en un nombre de una columna. ¿Está? Como hemos hecho otras veces. En este caso, nosotros lo que hacemos es utilizar la referencia a la columna propiamente dicha. ¿Está? ¿Qué es lo que obtuvimos acá? Fíjense, obtenemos una cadena de texto acá, una expresión, vamos a decirlo así, que se denomina cliente-encriptado, signo de admiración y 44. ¿Qué es esa expresión? Esa expresión que a qué está haciendo referencia justamente. ¿Qué función deberíamos aplicar para, teniendo esta información, esta referencia, obtener el código del cliente? Nuevamente, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos el dato, es el siguiente. Acá. Fíjense, nosotros en su momento, cuando hicimos esta misma operación, en el caso de productos, obtuvimos producto encriptado H196. Ahora, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo cliente encriptado, signo de admiración y
tenemos en este caso la I latina 44. Me refiero a la primera celda, ¿no es cierto? Después nosotros tenemos todas las demás celdas. Bueno, vamos a mencionarlo brevemente, más allá de que ustedes más o menos saben de lo que estamos hablando. Cliente encriptado, ¿qué es? Y I44, ¿qué es? Está claro, esto ya lo repasamos en el encuentro anterior, que cliente encriptado en este caso es una hoja de cálculo, está la hoja de cálculo donde está la información que a mí me interesa, y esta es la celda, ¿está? De modo que cuando yo tengo, y esto también es importante que lo recordemos, siempre que tengamos una expresión que se refiere, vamos a agregarle unas comillas acá, una expresión que se refiere a una celda, a una referencia, la manera de extraer la información que está aquí va a ser la función indirecto. Muchas gracias, Yasmín. Efectivamente, ahí aplicamos la función indirecto. Entonces aplicamos indirecto sobre, como muy bien dijo la compañera, M2. ¿Está? Acá de nuevo escribimos M2, aunque lo tengamos al lado, acostumbrémonos a escribir. Y obtenemos esto. Bueno, de nuevo tenemos algún problema acá. Fíjense, nosotros estamos obteniendo nuevamente una nueva expresión que tiene una serie de letras y que tiene lo que aparentemente sería el código del cliente. Esto se explica también en el enunciado. Nosotros tenemos aquí guión, ISK, guión y un número. De esto, ¿qué queremos obtener? Únicamente el número, que es lo que nos resulta de utilidad a nosotros para obtener después los datos del cliente. ¿Está? Bien, ¿cómo vamos a obtener ese número? ¿Cómo vamos a extraer ese número? Nuevamente acá vamos a tener que recurrir, al igual que ya lo hicimos para las funciones de producto, vamos a tener, para los datos de producto, perdón, vamos a tener que recurrir a una función de texto. ¿Qué función podemos aplicar acá? Muy bien, Yasmin, vamos a aplicar entonces la función derecha. La función derecha entonces la vamos a aplicar ahora sobre N2, que es la celda adyacente donde obtuvimos este código que tenemos que limpiar, entre comillas, y el número de caracteres entonces nuevamente va a ser el largo de la celda N2, ¿está? Recordemos que el largo es la función que me permite conocer el total de los caracteres de la celda. Pero como yo no quiero extraer el total, sino que quiero extraer desde el segundo ion, nuevamente vamos a tener que restar contra el lugar de ese segundo ion. ¿Cómo conocemos el lugar de ese segundo ion? Como estamos haciendo aquí, a través de la función encontrar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar un guión, lo vamos a buscar dentro del texto de N2 y muy importante, el número inicial no tiene que ser el 1 porque de esa manera encontraríamos el primero de los guiones. Así que vamos a utilizar el número 2. ¿No? De modo que la función quedaría de la manera que estamos viendo allí en pantalla. Damos Enter. Acá me faltaba cerrar eh, un, un paréntesis, por eso me arrojó esa advertencia. Le digo que sí, que lo corrija y vemos y revisamos rápidamente. Vemos cómo justamente a pesar de que las diferentes celdas son bastante diferentes en cuanto a su tamaño, fíjense que hay algunas que son más largas, otras más cortas, el código se extrae correctamente con esa función derecha. Hemos usado en los dos casos la función derecha. Bien, ¿qué nos está quedando entonces? Ya nos está quedando obtener el nombre del cliente. Con esto ya vamos a estar bien. ¿Dónde vamos a buscar el nombre del cliente? Acá siempre la misma relación. Con el código vamos a la tabla original y lo buscamos. Para eso, ¿qué usamos? La función buscar B. Vamos a continuación entonces con la función buscar B. En este caso para el cliente. Recordamos que por ahí todavía no han visto esto en profundidad, que la función buscar B es la función consulta B en otras versiones de Excel. ¿Qué vamos a buscar? Lógicamente el código del cliente, lo vamos a buscar en la tabla de clientes,
importante, siempre que escribamos el nombre de la tabla tiene que aparecer en las opciones, si no quiere decir que no existe. Y el indicador de columnas, vamos a, utilizando siempre la función columna, porque lo que necesitamos es el número de la columna, vamos a buscar dentro de la tabla clientes y vemos, una vez que abrimos el corchete, cuáles son los datos del cliente que tenemos disponibles. Fíjense que en primer lugar tenemos el mismo código, después tenemos la columna cliente, provincia, localidad. Evidentemente, el nombre del cliente va a estar en la columna cliente. Seleccionamos la columna cliente, cerramos el corchete. Y finalmente le indicamos al sistema, al igual que siempre, que el ordenamiento es falso. Repasamos rápidamente. El valor buscado entonces es el código del cliente. La matriz es la tabla clientes. Recordemos que existe la tabla clientes porque si yo escribo clientes pero no existe, acá no va a pasar nada. Y el indicador de columna siempre antecedido de la función columna para que lo convierta en un número, le paso la referencia de la columna cliente, entre corchetes, de la tabla cliente. El último valor, el ordenado, siempre falso. Y como ven ustedes, aparecen entonces aquí todos los clientes. Una vez que insertamos cualquier función que me complete un set de datos largo, controlo, miro hacia abajo, a ver si no hay ningún error. Esto es una buena práctica porque a veces puede fallar alguna de las filas. Si llega a fallar alguna de las filas o varias, lo que va a pasar es que voy a tener resultados erróneos. Porque voy a sumar, por ejemplo, todas las ventas hechas al cliente Mondelez, por ejemplo, aquí que estoy posicionado en la fila número 14, y si se rompió la función en alguna fila y no me toma el cliente Mondelez, ahí va a ser no voy a estar seguro de que el resultado sea correcto. Bien, fíjense que tenemos un avance importante ya a este punto. Ya tenemos todos los clientes, todos los rubros, todos los subrubros. ¿Qué me está faltando para obtener el monto bruto? Porque finalmente a donde queremos llegar y si no llegamos a eso es como que está faltando una parte importante, es a obtener el monto bruto y luego hacer el análisis de datos con la función sumar sí o sumar sí conjunto. Ya vamos a volver al enunciado. ¿De dónde obtengo el precio unitario? Y a esto a propósito de la pregunta que hacía la compañera recién. ¿Dónde tengo yo ese precio unitario? Puede pasar en algunos casos que como sucedió con el producto unitario, corríjanme, pero creo que no estaba, el precio unitario no estaba en en el enunciado indicado de dónde sacarlo, porque acá no lo tenemos. Con lo cual nosotros deberíamos pensar dónde puede estar o ir a buscar en alguna parte del libro de Excel donde está. Si no está en la tabla de ventas el producto, el precio unitario, quiere decir que dónde está, dónde puede estar. Excelente, Yasmín, y muy bien a la compañera que ponía también que para obtener el monto bruto es cantidad por precio. Exactamente, nosotros siempre que tengamos dudas de dónde está un valor, lo primero que deberíamos pensar es con qué se relaciona ese valor. Evidentemente, el precio unitario es un valor que se relaciona con el producto, porque la propiedad del precio en verdad no es que se resuelve al momento de la venta, no es una propiedad de la venta, aunque podría serlo, pero no viene al caso de entrar en alternativas, sino que la propiedad del precio del producto es del mismo producto, así como el producto pertenece a un subrubro, por ejemplo, o puede tener una unidad de medida, también tiene un precio. Si igualmente esto a mí me genera alguna duda, tengo varias alternativas. La primera alternativa es ir a mirar a la tabla de productos, ¿cierto? Y esta es como la más fácil, donde acá yo tengo toda la información del producto, su código, su nombre, el subrubro al que pertenece y un precio unitario. ¿Está? Otra alternativa es escribir la tabla productos. ¿Está? Esto puede ser muy útil. En cualquier celda que esté posicionado, escribir el nombre de la tabla productos, abrir un corchete y mirar dentro de los campos que tengo, mirar cuál puede ser.
¿Por qué planteo esta opción? Porque muchas veces podemos llegar a tener información de las tablas que no está visible como la tabla productos, que puede pasar como con la tabla de referencias, que esa información debe accederse solamente escribiendo el nombre de la tabla y el nombre de los campos. ¿Está? Así que es importante tener en cuenta esta cuestión. Bueno, muy bien a los compañeros que participaron ofreciendo la solución que habían encontrado para este caso. De modo que para buscar entonces, la columna G, para buscar entonces el precio unitario, nuevamente voy a tener que hacer una búsqueda a través de la función de búsqueda de referencia en la tabla de productos. Para eso entonces vamos a utilizar buscar B. ¿Cuál va a ser el valor buscado? El mismo valor que usábamos para buscar el nombre del producto o demás información dentro de la tabla de productos. En este caso, la celda G2. ¿Dónde vamos a buscar? Vamos a buscar dentro de la tabla productos. Por eso, el valor de matriz va a ser la tabla de productos. Y el indicador de columna, finalmente, la función columna dentro de la tabla productos y dentro de la tabla productos, cuando abrimos el corchete, nos va a ofrecer el precio unitario, ¿no? Así que obtenemos allí el precio unitario. Cerramos los corchetes y el ordenamiento va a ser falso. Damos enter, a ver si todo anda bien. No, no todo anda bien. No cerré la función columna, me suele suceder eso. Y ya tenemos el precio. ¿Está? Repasamos un poquito esta función. Lo que hicimos fue, a través de la función buscar B, hacer una búsqueda con el código del producto. Por eso utilizamos G2. Luego, en la matriz buscar, fuimos a buscar a la tabla de productos. Y dentro de la tabla de productos, el indicador de columnas, es decir, le dijimos al sistema que me traiga el número de la columna, por eso la función columna, de la columna precio unitario perteneciente a la tabla de productos. El ordenamiento es falso. Bueno, le damos enter y listo. Eh, Vamos a repasar enseguida lo que hicimos acá, pero ahora me queda a mí un tema. Nosotros siempre... eh, a ver, denme un segundito. Mientras... No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un repasito de lo que estuvimos haciendo. Nosotros habíamos llegado hasta la parte del cliente del encuentro anterior. De modo que les voy a pasar en la columna M. Nosotros vamos a pasar por el chat por si alguien está completando en este momento. En la columna M nosotros obtuvimos, ahora le voy pasando columna M, la referencia de la referencia del cliente. ¿Está? Ahí lo pasé por chat, lo que hicimos en la columna N. En la columna N, lo que hicimos fue aplicar indirecto para obtener el código propiamente dicho. Luego, en la columna siguiente, aplicamos la función derecho, es decir, en la columna O aplicamos la función derecha para extraer la parte del código que nos interesa. Y luego sí, ya en la columna P obtuvimos el nombre del cliente, ¿no? Se lo voy pasando, así nos tomamos un minutito y vamos completando. Así podemos hacer todos la parte de buscar. Luego teníamos la cantidad vendida, era un dato dado. Y finalmente el precio unitario, que como bien conversábamos con los compañeros, tenemos la columna R, donde nuevamente con la función buscar B, buscamos dentro de la tabla de productos y obtenemos lo que necesitamos. ¿Está? Así que de esa manera ya nos queda todo completo. Nosotros tenemos otras columnas más que en otro ejercicio lo vamos a hacer. Así que vayan guardando los cambios en este ejercicio. Vamos a completar la información. Columnas que son para aplicar descuentos, recargos y demás. ¿Está? Para llegar a un monto neto que va a ser diferente del monto bruto. Pero hasta acá, en este capítulo 5, lo desarrollamos de esta manera porque nos faltan ver otras funciones que nos van a servir para determinar estos descuentos y demás. Bien.
vayan copiando las fórmulas a los que les falte y ya enseguida retomamos. Eh, Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Estaba haciendo una cosita, así la compartimos con ustedes, porque a veces pasa lo que pasó acá. Nosotros cuando vamos a plantear el siguiente problema. Voy a borrar acá. No. Nosotros dijimos que cuando teníamos que obtener el precio unitario, teníamos que ir a buscarlo a la tabla de productos, ¿no es cierto? Porque, como bien vimos acá, en esta tabla de productos hay toda la información del producto, su nombre, los códigos y demás. ¿Qué problema se me plantea a mí cuando estoy trabajando con una tabla muy grande? Que es que en este punto, después de haber estado trabajando con las propiedades del cliente y demás, yo ya no sé dónde está el código del producto que lo necesito para utilizar buscar B. ¿Está? Es decir, no sé en el sentido de que estaba por acá en algún lado. Cuando lo habíamos obtenido por primera vez al código del producto, sabíamos que estaba en la columna G. De modo que cuando armamos la función en la columna H para obtener el nombre del producto, lo teníamos a mano, es decir, sabíamos que era la celda adyacente. No obstante, fíjense que en el chat, cuando yo copio y pego las funciones, la función de la columna R queda de esta manera, ya lo vamos a ampliar acá. Eh, Ahí está. Fíjense que la función de la columna R queda expresada de esta forma, ¿no? Donde nosotros tenemos, acá creo que le podemos achicar un poquito el tamaño, ajá, bien. Donde nosotros tenemos, fíjense, la búsqueda de G2 dentro de la tabla productos, dentro de la columna de productos y precio unitario, bueno, y el valor es falso. ¿Qué problema veo yo acá en esta expresión de esta función? A ver, algunos problemas y algunos beneficios. Una cosa buena es que la matriz está expresada como nombre de tabla, o sea que yo sé que estoy yendo a buscar a productos. La columna está expresada como el nombre de la columna dentro de su tabla productos, ¿no es cierto? Precio unitario, con lo cual yo sé que estoy yendo a buscar la columna de precio unitario. Esto siempre va a ser falso, así que no me genera problemas y la función columna la uso como función auxiliar. ¿Cuál es el único problema que me queda a mí acá por resolver? Este que voy a señalar acá. El problema de G2. Porque en verdad cuando yo miro
esta función, para mí G2, yo sé que es el código del producto, pero tengo que ir a mirar qué es el código del producto para saber qué es el código del producto. Entonces acá a mí se me genera un problema en términos de cómo queda expresado el valor buscado. Recordemos que los elementos de una función son valor buscado, después estaba la matriz en la cual voy a buscar y finalmente la columna. Como vemos nosotros, los dos elementos de matriz y columnas están claritos. Es decir, yo sé que estoy buscando estas dos cosas. ¿Por qué? Porque la matriz es producto y la columna es precio unitario. Está claro eso. El problema, ¿dónde lo voy a tener? Nuevamente en valor buscado, porque yo estoy viendo simplemente una referencia a G2. Para trabajar de manera mucho más cómoda con este problema, nosotros podemos hacer lo que acabamos de hacer aquí en la parte de precio unitario. Yo tengo el precio unitario entonces en blanco, yo sé que el precio unitario está en la tabla de productos, voy a aplicar la función buscar B. Cuando escribo la función buscar B, en vez de en valor buscado escribir G2, porque yo me acuerdo que G2, o peor, ir a recorrer toda la tabla para encontrarlo, lo que voy a escribir directamente es un corchete. Y fíjense que cuando yo abro el corchete, el izquierdo, el corchete de apertura, ¿qué es lo que me aparece acá en esta ayuda contextual? ¿Qué son todas estas referencias que yo tengo acá? ¿Se animan a arriesgar una respuesta? ¿O ya se dieron cuenta? ¿Qué son todas estas referencias de acá? Yo aprovecho y me tomo un mate. Fíjense, cuando yo abría siempre un corchete izquierdo, ¿qué es lo que me desplegaba como ayuda del sistema? Cuando Profe, ¿puede nosotros, ser que ¿sí? sean los nombres de cada celda? Muy bien, exactamente, como dice Yanela. Siempre que nosotros abramos un corchete izquierdo, vamos a agrandarlo acá, este tema, un segundito. Pero, vamos acá y a ver acá si funciona. Sí, veamos acá. Nos llevamos esto y nos venimos acá. Sí, acá. Bien. Veamos, siempre que nosotros abrimos un corchete izquierdo, como el que tenemos acá, fíjense que yo escribí el corchete izquierdo, se me despliega esta ayuda de acá. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando, por ejemplo, íbamos a buscar algo a la tabla de clientes, o a la tabla de rubros, o a la de productos, o a la que fuera, escribíamos el nombre de la tabla productos y abríamos un corchete, igual que hicimos acá, lo que se nos desplegaban eran los nombres de las columnas, como dijo recién la compañera. Acá pasa lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia acá? Que yo adelante del corchete no escribí el nombre de ninguna tabla. Entonces, ¿por qué si no escribí el nombre de ningún... Muy bien, Natalia, que hace referencia a las columnas. ¿Por qué si yo no escribí ningún nombre de tabla, cuando abro el corchete izquierdo acá, donde estoy apuntando con el puntero del cursor, ¿por qué me aparecen nombres de columnas? Si yo no escribí el nombre de ninguna tabla. ¿Qué me explica a mí el hecho de tener nombres de columnas ahí? ¿Cómo es que el sistema sabe que me tiene que mostrar unas columnas cuando ya abrí el corchete si yo no le informé ningún nombre de tabla? Excelente, muy bien, Lucas.
Efectivamente, como nosotros estamos trabajando arriba de una tabla, en este caso la tabla de ventas, porque volvamos un segundito al Excel, si nosotros vemos acá, voy a cerrar la función, después la retomamos, yo cuando estoy parado arriba de esta tabla, fíjense que acá en la parte superior derecha me aparece la pestaña de herramientas de tabla. Eso es porque esta tabla de acá, estos datos de acá son efectivamente una tabla. ¿Qué tabla es? Simplemente me vengo aquí, arriba a la izquierda, y miro que es la tabla de ventas. ¿Está? Cosa que ni siquiera necesito saberla en verdad, porque como bien explicaba el compañero recién, cuando yo estoy posicionado en una tabla y abro un corchete, lo que hace el sistema es mirar todas las columnas, como bien decía la compañera también, todas las columnas de esta tabla. ¿Está? Entonces, nosotros ahí lo que tenemos es la ventaja de que cuando querramos ver alguno de los valores de la tabla, como por ejemplo el código del producto, para ir a buscar a la tabla de productos el precio, que es lo que estamos haciendo acá, yo puedo recuperar ese dato. Usamos este término recuperar cuando queremos recuperar el valor, utilizando simplemente el nombre de la columna sin necesidad de estar utilizando la expresión de G2. Entonces, vamos a volver a escribir la función de buscar B, pero ahora utilizando el código de la tabla. ¿Ah? Fíjense ustedes, nosotros acá teníamos esta función que no nos gustaba mucho cómo había quedado porque estaba el valor G2 acá, de alguna manera, sin saber bien qué era lo que expresaba. Volvemos entonces y vamos a decirle al sistema lo siguiente. ¿Está? Sabíamos que para obtener el precio unitario tenemos que ir a buscar a través del código de productos en la tabla de productos el valor de precio unitario. ¿Cuál es el valor buscado entonces? Ahora sí, corchete izquierdo, busco el código del producto, lo selecciono, cierro corchete, me voy a la matriz de productos a buscar o a la tabla de productos y de la tabla de productos con la función columna me traigo el valor del precio unitario, ¿no? Siempre el ordenado va a ser falso. Pero, bien, y vemos que el resultado del precio unitario efectivamente es el esperado. Vamos a repasar un poquito aquí, entonces, bajo este nuevo formato, cómo nos está quedando la tabla en cuestión. La función en cuestión, perdón. Vamos acá. Y vamos a ver cómo nos quedó la función. Fíjense, a diferencia del caso anterior, bien, vamos a sacarlo un poquito, bien. A diferencia del caso anterior, veamos aquí, tal cual como veníamos sugiriendo, que ahora el valor buscado, que recordemos que era este primer valor de aquí, me queda expresado como código de producto, entre corchetes. La matriz a buscar va a ser productos y la columna va a ser precio unitario de la tabla de productos. Entonces, de acá destacar dos cosas más. La primera es que, como bien explicado el compañero, como código de producto pertenece a la misma tabla en la que estamos trabajando, al abrir el corchete lo obtengo. En cambio, si yo quiero ir a buscar un campo, una columna de otra tabla, ahí sí es necesario que, como en este caso, yo escriba previamente el nombre de la tabla. ¿Está? Entonces acá tenemos tabla y columna. ¿Está? Pero si es el lugar donde yo estoy trabajando, me alcanza simplemente con columna. ¿Está? Porque el sistema ya sabe que yo estoy buscando dentro de la tabla en la que estoy parado, dentro de la tabla donde estoy escribiendo. ¿Está? Eh, ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Este formato de trabajo nos parece a nosotros mucho más interesante, digamos, porque nos permite, por otra parte, ahora les voy a mandar por el chat
cuando uno mira la función como tal y la lee, ahí la pasé por el chat para quienes quieran copiarla, queda mucho más legible esa función, esa fórmula. Y siempre apuntamos a que lo que nosotros estamos escribiendo como función en Excel lo podamos entender con la sola lectura, más allá del resultado. ¿Tá? Hay veces que no se puede porque no siempre vamos a estar trabajando con tablas, pero los problemas de búsqueda de referencia en general son problemas de tablas, son problemas de información contenidas en tablas. ¿Tá? Con lo cual, para nosotros es importante tener estas técnicas de trabajo que van a mejorar mucho el resultado. Bien, dicho esto, y por suerte, hemos llegado a el total de nuestra tabla de ventas. ¿Tá? Es decir, ya tenemos toda la información completada. Y ahora sí podemos empezar a trabajar en el análisis de la información. Nos tomamos 5 minutitos para, bueno, todos dejar nuestro archivo listo, los que no lo teníamos, y para descansar un poquito. Y en 5 minutos retornamos y vemos ya cómo a través de las funciones de buscar, de sumar sí y sumar sí conjunto, podemos analizar diferentes problemas de información. Eso va a hacer que, como planteábamos hoy, en nuestro integrativo nos quede resuelta la tercera cuestión que integramos. Decíamos entonces funciones de texto, de búsqueda de referencia y funciones matemáticas. ¿Está? Siempre apuntando a unir los temas y relacionar. Bien, 5 minutitos y ya retornamos con la última parte del ejercicio. Cualquier duda también vayan tomando nota y la vemos al regreso. Muchas gracias.